forma de enseñar es así. Si una persona, vamos a decir que tú sabes de que tienes que cumplir las mitzvot, pero no entiendes por qué tienes que cumplir las mitzvot. No vamos a entender todas las mitzvot y todas las cosas 100%. Como cuando vas al médico y te subís al ómnibus, no sabes cómo funciona el ómnibus. Te subís a un avión y no sabes cómo funciona el avión, y muchas cosas las haces confiando, sabes lo mínimo que vos tenés que saber para hacerlo, pero no tenés por qué saber todo. Lo mismo es el Abdil, pero con la religión es si una persona siente de que va a ser una mejor persona y va a ser su vida mejor y va a ser la vida mejor a los demás, y es lo que tiene que hacer, entonces ya decidió de qué es lo que quiere hacer. Y hay cosas que va a saber, hay cosas que va a entender, hay cosas que no va a entender, pero desde que la persona entendió de qué es la forma de vida más correcta, entonces no se va a preguntar a veces cada cosa, sino que lo va a hacer, como dijimos, Naase Benishma. Vamos a hacerlo, cuando recibimos la Torah dijimos, lo vamos a hacer y después vamos a ver, vamos a preguntar. Pero primero vamos a hacer. La acción nos hace poder tener la experiencia para saber lo que preguntar y para ver cómo lo hemos vivido. Pero de todas formas, cuando una persona decidió hacer una cosa, entonces está bien, va a empezar a hacer. Pero ¿qué pasa? De que para saber cómo se cumple una mitzvah, precisamos dos cosas. Precisamos estudiar, porque como hemos visto hasta ahora, muchas de las cosas que nosotros son complicadas, no son así de simples. El cumplir Shabbat, la kashrut, todas esas cosas son complicadas. El rezo, cómo manejar el sidur, qué es lo que están diciendo, por qué entre la semana sí, en Shabbat se dice distinto, todas las cosas son más complicadas. Esa es una de las cosas. Y la segunda es, de todas formas, cuando yo estoy haciendo algo, si yo sé qué importante es y qué es lo que estoy haciendo de verdad, entonces eso tiene una fuerza mucho más grande. No es lo mismo que yo estoy cocinando para una persona y no sé quién es, que le estoy cocinando a un hijo, a un pariente, a una persona que es querida, a una persona que uno quiere. Entonces tiene un fundamento totalmente distinto hacer el mismo acto para alguien que no conoces que con alguien que conoces y que lo querés mucho. Entonces, a pesar de que yo sé que la clase con mi mujer le gustó mucho porque era muy práctica, pero de todas formas mi forma de enseñar es, primero yo quiero que entiendan a quién le están rezando y qué es lo que estamos haciendo, por qué es importante rezar. Si Dios nos conoce, sabe lo que queremos y lo que no queremos. Si yo tengo sed en este momento, le tengo que decir a todo el mundo si tengo sed o no, porque ustedes no saben si tengo sed o no, pero Dios sabe si tengo sed o no. Todo lo que yo estoy pensando lo sabe. Entonces, ¿por qué yo le tengo que rezar? Es el último que capaz que tengo que rezar, teóricamente, ya que a todo el mundo yo le tengo que decir cuáles son mis necesidades, porque ustedes no las saben. Pero Hashem se supone que sabe todas mis necesidades, entonces sería el último que yo le tengo que ir y pedir, hacer una lista y decirle lo que yo preciso, si él sabe todo lo que yo preciso. Entonces, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender por qué las hacemos, para que primero, cuando vos ya entendés que, por ejemplo, si vos te gusta mucho algo, ya cuando lo estudiás, te es más fácil estudiarlo, ya no es como un montón de leyes que tenés que aprender de memoria. Cuando vos tenés tantas ganas de hacer algo, las leyes las absorbés como una persona que tiene sed y toma con sed porque vos querés saber eso, querés saber cómo hacerlo. Entonces, primero, antes que sepan cómo salió la cuestión del Sidur, cómo llegamos a donde estamos hoy día, que hay un Sidur Sefaradí, un Ashkenazi, y cómo es en Shabbat, y cómo es todo, quién fue el que
cómo se fue escribiendo, todas esas cosas las vamos a saber. Pero primero hay que saber rezar, qué es lo que estamos haciendo cuando estamos rezando. Si yo les trato de, como tú dijiste muy bien, la experiencia, dice, bueno, si tengo que saber cómo es el Shabbat, qué es lo que es esa cosa, pero si me encantó estar en un Shabbat y en el ambiente del Shabbat, entonces ya es otra cosa para mí estudiar las leyes del Shabbat que estudiar las leyes del Shabbat secas, que cuando no sé por qué estoy haciendo. Entonces, si veo que lo que sale de cumplir el Shabbat es tan hermoso, entonces ya es más fácil. Y lo mismo con el rezo. Se nos exige, como que dice teóricamente, hay lo que es la obligación y es lo que se nos exige. La obligación mínima es que ustedes tengan un rezo por lo menos por día, pero una persona en general reza 13 rezos por día y es un montón de tiempo que vos estás haciendo todos los días eso. Entonces, si vos estás haciendo eso, tiene que tener algo importante, porque si no lo vas a hacer como autómata sin poner el corazón y como no pensando lo que estás haciendo. Para hacerlo como se debe tenés que saber qué es lo importante. Entonces por eso va a demorar un poquitito más. Hoy lo que vamos a hablar es sobre ciertas cosas. Bueno, yo dividí en algunos puntos que los voy a ir explicando antes de que empecemos con el Shulchan Aruch. El primero no es por orden de importancia, solamente por orden de un poco de dividirlos para que sea más fácil de entender. El primero es Itbonenut, que es Rikuz, que es concentración. Cuando una persona está rezando tiene que concentrarse y tiene que concentrarse en algo. No el budismo y muchas religiones es dejar, es vaciar todo y como que quedarse vacío, y eso es como quien dice una especie de limpieza, etcétera, etcétera. Pero en el judaísmo tenés que concentrarte. Una de las cosas, lo primero es que como nosotros no sabemos quién es Hashem 100%, porque no tiene forma y no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene todas las cosas que tiene un ser humano y todo lo que nosotros conocemos en el mundo, los sentidos y todo eso, que no lo podemos, es algo que está más allá de los sentidos. Entonces lo que nos dice la Halajá es pensar en el nombre de él. El nombre de él es Yud Kei Vav Kei, que son las 4 letras, Yud, Hei, y después Vav y después Hei, que es el nombre de Hashem, que no se dice, no se pronuncia. En hebreo, cuando nosotros decimos Ado, no decimos el nombre de verdad. El nombre ese nunca se dice. Entonces, pero ese es el nombre Yud Kei Vav Kei, es lo que nosotros pensamos. Entonces, para no pensar en cualquier cosa y no saber exactamente, hay 2 cosas que son las fundamentales que debemos obligatoriamente pensar, por ejemplo, con el Shema Israel. Cuando decimos Shema Israel y decimos Hashem Elokeinu Hashem Echad, tenemos que pensar que Hashem está en los 4 puntos cardinales y arriba y abajo. Él está en todo, en los 4 puntos cardinales, arriba y abajo. Entonces eso es el pensamiento de completo, como quien dice. Pero también hay que saber de que Él está en el pasado, en el presente y en el futuro, que nosotros no estuvimos en el pasado, estuvimos unos añitos, pero Él estuvo desde el principio, está en el presente y también estará en el futuro, que tampoco nosotros vamos a estar en el futuro hasta los 120, pero después de los 120 no vamos a estar, y Él sí va a estar. Entonces, ese es el pensamiento que tiene que abarcar nuestra mente cuando pensamos en Hashem, que Él está en los 4 puntos cardinales arriba y abajo, que está en el pasado, presente y el futuro, y el nombre de él, Yud Kei Vav Kei. Entonces ahí dirigimos todos nuestros pensamientos, todo lo nuestro. Hay una cosa que está escrita en una parashá del Zohar, que se llama Parashat Ekev, y que dice que todo placer que una persona tiene, como quien dice, no un placer físico,
una sensación placentera. Nosotros no tenemos, como quien dice, podemos sentir una especie de paz, que esa paz se va haciendo más elevada cada vez. Ese es el nivel de espiritualidad que nosotros tenemos en la vida. Estamos contentos porque la familia está sana, nos reímos con los hijos, tenemos buenas relaciones, etc. Eso está todo bien, pero hay como una especie de relación de conclusión general que tenés en tu sensación, en el corazón de lo que estás viviendo, y eso es una especie de paz. Y esa paz tiene niveles espirituales elevados. Lo que uno tiene que imaginarse es que Hashem es el nivel más elevado de paz que uno se puede imaginar. Entonces, eso también está en el Yud Kei Vav Kei, ponerlo ahí siempre. La sensación más grande y más elevada, la situación más que te sentiste más plena en una situación, y es lo que nosotros intentamos hacer. A veces estamos en Shabbat, estamos en la casa, estamos acá, estamos allá. Tú intentas de que las cosas las manejes de una forma de que esa sensación de paz esté lo más elevada posible siempre. Entonces pensar con el tiempo, cuando una persona reza y trabaja y hace su esfuerzo, llega a sentir esa paz, se va depurando y va siendo más elevada. Entonces eso es lo que hay que pensar. Entonces tenemos Idbonenut, Rikuz, Beihud. Idbonenut es estar concentrado, Ihud es unir todas las cosas esas que están separadas, están unidas, están en él unidas, y uno se quiere unir con él. Y Idbonenut es ponerse a pensar. Idbonenut es no tomar las cosas así como sobreentendidas, sino que profundizar en el pensamiento. Esa es la primera. La segunda, yo les voy a dar todo esto escrito, si Dios quiere. La segunda es Kibun. Lo que hay que Kibun es la intención. Yo tengo que tener una intención cuando estoy rezando siempre. Hay que tener una intención. ¿Para qué estoy rezando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero llegar con mi rezo? Tiene que tener una intención. Si vos estás rezando por la gente, por los amigos, y estás también diciendo gracias. Lo principal, yo creo que una de las cosas más que nos hace elevar más como seres humanos, no importa ahora espiritualmente, religiosamente, lo que sea, cuando una persona sabe ser agradecido de lo que tiene, siempre le va a ir mejor. Y no solo eso, sino que las cosas le van a ir bien. Si cuando uno, Hashem Shalom, tiene el pensamiento negativo y piensa que no, entonces eso te achica y no te deja desarrollar. Pero si tienes pensamiento positivo, el pensamiento positivo sin ser un tonto, uno no tiene que ser un tonto y decir está todo bien. No está todo bien en realidad. Pero de todas formas yo tengo que saber ser agradecido de lo que tengo. Y si agradezco de lo que tengo, eso me hace elevarme. Además, imagínense, si vos como dador, vamos a decir que estás en la posición de dar, y hiciste a una persona al comer y te dice, ¡guau, qué rico que estaba!, te da ganas de hacerle más. Y si una persona todo el tiempo te está criticando, no importa lo que vos le des de comer, y te dice, no, esto le falta sal, esto no, ¿por qué no me lo diste ahora? ¿Por qué no me diste antes? ¿Por qué no me diste? Entonces, como que en un momento decís, ¿sabes qué? Cocinate vos, no tenés ganas de darle. Entonces, si vos querés recibir, tenés que saber recibir también. Si vos sos agradecido, siempre el que te da, te va a dar más con alegría
que si vos sabés decir gracias, que si vos no sabés decir gracias. Eso no quiere decir de que si te dan un plato que no se dieron cuenta y le pusieron sal y está lleno de sal, te lo comas así y no digas nada. Hay gente que es así de justa, que no te va a decir nada para no avergonzarte, pero de todas formas, como quien dice, uno tiene que tener los sentidos bien colocados y saber de que un montón de porcentaje de su vida tiene que decir muchas gracias a un montón de cosas que no son sobreentendidas. Entonces el kibún es saber la intención de las cosas. 3. Tengo que conocer a quién le estoy hablando. Nosotros tenemos que estudiar sobre Hashem, tenemos que conocerlo. Da et Eloke Abija be'abdeo. Es una regla de las 10 mandamientos. Conoce al Dios de tus padres y trabaja para Él. Como que dice, hace el trabajo que tienes que hacer, como da et Eloke Abija be'abdeo. Tienes que conocer, porque no es lo mismo si vos sabés que Dios es bueno y que y que ayuda y que hace, tenés una buena pensamiento y conocimiento de Hashem y sabes qué valor tiene, tu trabajo va a ser mucho más elevado que si no sabes a quién estás rezando, no sabes qué estás haciendo. Entonces, que nosotros no sabemos 100%, pero si vos tu trabajo es como quien dice, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano y todo eso, te es más fácil relacionarte porque los conoces y te es más fácil hablarles y pedirles o decir, pero a Dios, como quien dice, uno no lo conoce, entonces dice, no, tenés que conocerlo, tenés que conocer, estudiar y saber la grandeza. Y conocemos, a veces la grandeza la conocemos en por ejemplo, si sos un biólogo, si sos un científico, si sos podés conocer la grandeza de Hashem conociendo las maravillosas cosas que hay que uno ni sabe, sabiendo cosas de la temperatura, de los planetas, conocerlo es también conocer el mundo que Él creó, es parte de eso. Nosotros lo conocemos por intermedio de la Torá. Cuando tú estudias Torah y estudias un montón de libros y ves la sabiduría de los sabios y ves la gran sabiduría que esparció por una cantidad de sabios, eso nos hace conocerlo más a Él. Entonces eso nos hace que cuando vos te levantás a rezar, dices, estoy rezándole a Hashem, que es... Entonces tienes que conocer más a Hashem para saber a quién le estás rezando. Entonces a esto le puse varias cosas. De acuerdo a la grandeza de tu conocimiento, es cuánto temor le tienes y cuánto amor le tienes también. Y es tu relación que tienes con Hashem. Después la cuarta es Ihud. ¿Cuál es la tercera? Saber a quién le estás rezando. Bueno, tiene nombre. No, así como... no es una. Okay. Porque está escrito Da et Eloke Abija be'abdeu, Okay. en hebreo. Y dije, le fía Godela Akara Itkashrut Zeotzma. Es si estás convencido de que Él te va a... que en Él está la respuesta de las cosas, entonces, como quien dice, hay el Baal Shem Tov decía que, por ejemplo, si uno ve un oso que es peligroso y en ese momento tiene temor, entonces dice, bueno, si ahora aprendí lo que es un temor tan grande que no lo tenía antes, tengo que saber que para Hashem tengo que temer más todavía. Y así con todas las cosas, todo lo que se te aparece bueno o malo, uno tiene que saber que es más grande todavía es Hashem. Entonces,
si ves una persona que es muy bondadosa, bueno, es muy bondadosa, le tengo que decir gracias, por supuesto, porque es bondadosa, pero Hashem más todavía. Entonces eso nos da la grandeza de Hashem. Bueno, cuarto, Ihud. Ihud es más para Mekubalim, para gente que sabe un poco más de Kabbalah y eso, pero de todas formas tenemos nosotros como judíos sencillos y simples, tenemos que saber que todo lo que pasa en el mundo está conectado con Hashem. El problema nuestro y que nos aleja de Hashem es que hay cosas que suceden que uno dice, bueno, pero ¿y dónde está Hashem acá en esta situación? Cuando vos estás en la sinagoga, estás rezando, estás en el medio del dejado di, eso te es más fácil sentir la presencia de Hashem y decir, bueno, acá está Hashem y eso. Pero a veces estás en un Hasu Shalom, una persona está en un hospital, está en una situación, en cualquier situación, y dice, bueno, pero ¿dónde está Hashem acá? Y bueno, Hashem está en todos lados, y eso se llama Ihud. Ihud es conexión, conectar cualquier situación con Hashem. Los tzadikim estaban todo el tiempo pensando en que en cualquier situación están siempre conectados con Hashem. Que todo lo que sucede, todo lo que está pasando, todo lo que hay en el mundo y todas las situaciones están conectadas con Hashem. Y eso se llama Ihud. Shalom. Y eso hay que hacerlo constantemente. Tratar por ejemplo, los Mekubalim como Ramjal o Ben Ishai, muchos aconsejan decir Leshem Ihud Kudsha Berihu antes de decir una bendición. Antes de rezar se dice Leshem Ihud Kudsha Berihu Shkintei Vithilu Himu, que siempre decir, como quien dice, no me tengo que olvidar que en este momento que estoy rezando, le estoy rezando a Hashem, pensar en Hashem, porque a veces estamos haciendo algo y aunque tengo que rezar, estoy rezando, estoy como cumpliendo una cosa, pero no me estoy olvidando que todo lo que estoy haciendo es porque sin concentración con Hashem, entonces tengo que hacer Hashem. Y Jud es conectar la situación que yo estoy siempre con Hashem. Los más tzadikim conectan toda situación a Filu. Cuando la situación es difícil, inclusive cuando la situación es difícil, ellos dicen, bueno, yo la conecto con Hashem, no importa que me siento mal en esta situación, Hashem está acá seguro. Y entonces yo me conecto con Hashem en esta situación. Es no desconectarse nunca de Hashem y es estar siempre conectado en cualquier situación y decir, bueno, acá en esta situación que parece tan estrafalaria y tan rara, en esta situación también está Hashem y yo lo tengo que sentir. Y buscando uno siempre llega. Entonces eso se llama Ihud. Y gente que es cabalista o que estudió mucho Torah y que es sabia, sabe lo que está haciendo, entiende un poco más, ve cosas más que los demás, etcétera, etcétera. Hay una persona común, no importa. A veces ve muchas cosas, nosotros como personas no pensamos, no tenemos que disminuirnos y pensar de que no sirve lo que hacemos, sino que no, es muy útil y que es muy importante hacerlo. Entonces, esa es, les quería decir, una cosa que esta semana fue el año de fallecimiento de un tzadik que se llamaba Rabbi Zusha. Y Rabbi Zusha tenía un montón de historias, yo a veces les cuento porque a mí me gustan mucho los cuentos de ellos. Son dos hermanos, Rabbi Zusha y Rabbi Elimelech, que ellos salieron de Galut. Que ellos vivían su padre era un rabino muy grande y cuando el padre falleció les dejó una herencia a los hijos y era una familia que no era una familia pobre, era una familia bastante bien, tampoco rica, pero bastante bien. Y ellos decidieron cómo puede ser, eran muy tzadikim los dos, muy justos, y se hablaron entre los dos y dijeron, ¿cómo puede ser de que nosotros estemos viviendo una vida tan buena cuando el pueblo de Israel está en el exilio? Tenemos que
salir del exilio con el pueblo de Israel. Entonces agarraron las cosas, las ropas como estaban y fueron en exilio. Y comían y dormían dependiendo de lo que les saliera, como el pueblo de Israel. Estuvieron así 2 años. Y hay muchos cuentos sobre esos 2 años. Pero una cosa que contaron esta semana que yo no la había escuchado nunca, es que una vez él estaba caminando por la calle, se tropezó y se cayó. Y vino un no judío y le dijo, te caíste porque sos judío. Y entonces él se levantó y dijo, y me levanté porque soy judío. Y eso es una gran enseñanza. Entonces, la cuestión es que es también como la sotihud, es unir siempre la situación que yo estoy con Hashem. Que todo lo que me está pasando tiene que ver con Él está dirigiendo la situación y aunque... Afilo los males. Afilo las malas, siempre... Si estamos pasando por algo malo, es porque Él sabe lo que tenemos que hacer. Él sabe lo que tenemos que hacer y debe estar en control y bueno. Entonces eso también en la tefila. Esa frase. Shiviti Hashem lenegri también. Por eso, esto es la base de que si Dios quiere y tenemos tiempo, vamos a estudiar un montón de cosas que tienen que ver con el rezo profundo. Esto yo les quería dar como una especie de gusto de que prueben qué hermoso es profundizar sobre Hashem para saber a quién le estás rezando. Pero vamos a pasar después a la parte técnica, que es la parte más seca, que es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, a qué hora, cómo son las cosas y eso y cómo se funciona con el sidur, cómo se funcionan las cosas. Bueno, que tengan un Shabbat Shalom. Los extrañé hace... Bueno, muchas no tuvimos gracias. clase una semana y... Disculpe pero bueno. por hablar mucho. No, está bien. Es